Hola, soy Sergio Moreira y esto es Tilt Up. Hoy vamos a hablar de Martin Scorsese. Nacido en 1942 en Nueva York, al igual que Woody Allen, y de la misma manera que él retrata Nueva York también, pero de forma distinta, ya que Scorsese lo retrata de una forma más violenta y oscura que la forma idílica con que la representa Woody Allen. Pero esto es porque su infancia, la infancia de Scorsese, transcurrió en Little Italy. Little Italy es un lugar donde habían muchas familias italianas, algunas de clase obrera, como la familia de Martin Scorsese, y otras que estaban vinculadas a un mundo un poquitito más oscuro, quizás un poquitito vinculadas a la mafia, se podría decir. Gracias a eso, y según lo que él describe en algunas entrevistas que veía a través de la ventana, es que empieza a generarse ya en su mente todo lo que iría a desarrollar en sus películas. Pero Scorsese en un primer momento no iba a ser director de cine. De hecho, sus primeros años, su infancia, transcurrió como monaguillo de una iglesia donde fue echado por llegar tarde. Igual seguía decidido con seguir en la religión, por lo que decidió hacerse sacerdote y tras estar un año estudiando lo echan por sus malas notas. Termina estudiando en la universidad pública. Algo que después con el tiempo se da cuenta y decanta que lo que le gustaba era hacer algo vinculado al arte y sobre todo vinculado al cine, ya que el cine durante toda su infancia lo había acompañado. Él había estado atacado de un asma gravísimo, por lo cual no podía hacer deportes como los demás niños, entonces su único consuelo era mirar películas. En un primer momento con un proyector que habían conseguido el padre para su casa, luego cuando ya se podía mover y salir un poco de ese encierro, yendo al cine con sus padres, y ahí fue consumiendo y fue viendo, y según su propio relato, no solo iba viendo las historias que le contaban, sino que le interesaba ver cómo se presentaban, qué planos se usaban. En un momento entró a interesarse sobre los lentes incluso, y todo esto lo llevó a que él terminara siendo no solo un simple director de cine, sino alguien que le ponía mucho más investigación a una película cuando la iba a realizar. Como todos los directores de esa época, de esa década sobre todo, comienza a trabajar con Roger Corman. Roger Corman le pide hacer algunos trabajos, también como siempre iniciaba a sus promesas como editores, como fotógrafos e incluso llegando a dirigir una película. En el caso de Scorsese, él ya había realizado una película previamente, por lo que con ese conocimiento Corman le dice que está pronto para dirigir un filme. Este filme sería Pasajeros Profesionales o Boxcar Bertha, una película menor dentro de la carrera de Scorsese y que si bien tenía algunos destellos de lo que luego traería, no era mucho lo que se podía ver. Igual, de todas formas, Corman le propuso que siguiera haciendo películas, que lo importante era que su nombre permaneciera en las salas. Entonces quisiera una película por año, no importaba la calidad, la cosa era hacer una película por año. Por suerte, también un director amigo de Scorsese, que había visto su primer filme, John Cassavetes, lo arropa y le dice: no le hagas caso a Corman, tomate el tiempo que sea necesario, pero tus películas tienen que ser personales. Comienza a hacer películas generando ya su propio estilo, Alicia ya no vive aquí, por ejemplo, entre otras películas, hasta llegar a Taxi Driver. Taxi Driver es su primer gran obra. Y también es el primer encuentro que tiene con Robert De Niro, un actor que sería su segundo actor fetiche. Su primer actor fetiche había sido Harvey Keitel y bueno, luego cuando conoce a De Niro prácticamente, o por lo menos durante un tiempo, no lo abandona. Es protagonista de muchas de sus películas, podemos nombrar Calles Peligrosas, Toro Salvaje, El Rey de la Comedia, Buenos Muchachos, Cabo de Miedo e incluso hace muy poco, hace un par de años, El Irlandés, el filme con el que Scorsese une a Al Pacino y a Robert De Niro y logran un gran canto de cisne, podríamos decir, sobre todo de las películas referentes a la mafia. Pero volviendo a lo que fue la carrera, o lo que es la carrera de Scorsese,
los filmes que logra con Robert De Niro son de una importancia tal que para aquellos estudiosos del cine son grandes referencias. Por ejemplo, en El Toro Salvaje, quizás una de sus grandes obras de la década del 70, vemos una película relatada en blanco y negro sobre el ascenso de Jake LaMotta, un boxeador de la época, pero que se centra no solo en lo que era su carrera profesional, sino su vida personal. Una constante dentro de la carrera de Scorsese es, aparte de hacer películas que muestren mucho la violencia circundante en cada una de las historias, y sobre todo también en las familias, tienen una historia de supuesta redención por un momento y también un relato que te aclara, por las dudas, si algún espectador no se había dado cuenta, que siempre que actúes de una manera violenta, de una manera negativa, vas a tener lo que te corresponde, que es un final negativo. Por eso todos sus antihéroes o héroes tienen siempre un mal final en realidad. Nunca terminan siendo personas que, a pesar de triunfar, sean felices con lo que han logrado. Por ejemplo, en una de sus últimas películas, que es El Lobo de Wall Street, que está inspirada también en un personaje real que hace muy poco visitó nuestro país dando algunos consejos a los jóvenes empresarios, tampoco su vida termina siendo un final feliz. Si bien se sale con la suya, no termina siendo un final feliz por todo lo que va pasando alrededor de este personaje. Otra constante que tiene Scorsese dentro de su filmografía es la religión, visto que en su infancia había sido algo importante y que su idea era seguir la carrera religiosa. Bueno, y al haber fracasado en ese aspecto, decidió vertir todos sus conocimientos y todo lo que tenía para dar en sus películas. Todas las películas de Scorsese tocan el tema de la fe. Scorsese siempre vincula entonces el tema de la fe y la violencia y la familia. Son tres de las cosas que toca dentro de su filmografía. Pero otro tema que también es recurrente es la traición. La traición se puede ver en absolutamente todos los filmes que relata Scorsese. Siempre hay algo vinculado a la traición. Quizás el ejemplo mayor sea Los Infiltrados, que era su versión de una película japonesa y que el tema de la traición creo que es el que está más presente dentro de toda su filmografía. En esa película todos son traidores en cierta forma. Pero es importante esta película dentro de la filmografía de Scorsese. Por una parte porque es la que le vale el Oscar a Mejor Director, pero por otra parte porque tiene a una estrella que de a poquito se fue posicionando como su tercer actor fetiche. Y estamos hablando de Leonardo DiCaprio, con quien empieza a trabajar en Pandillas de Nueva York y luego hace una serie de películas junto a este actor, como por ejemplo La Isla Siniestra, El Lobo de Wall Street, que ya habíamos mencionado, o El Aviador, una película que relata también otra de las referencias constantes de Scorsese, que es la historia de alguien vinculado al cine. Scorsese es un amante del cine, pero más allá de eso, sabe investigar dentro de eso. No siempre en sus películas de ficción está presente siempre el cine, sino que también ha realizado documentales específicos sobre este tema, como El Último Viaje a Italia, por ejemplo, o un viaje personal de Martin Scorsese a través de las películas. Iba a ser una miniserie, originalmente terminó editándose en formato casero este documental que relata desde el punto de vista de Martin Scorsese la importancia del cine, pero también en toda instancia que puede, en toda entrevista que se le hace, él habla sobre esto, llega a hablar desde directores conocidos a desconocidos, habla de encuadres, habla de fotografía e incluso trata de instruir a aquellos que no sepan mucho de cine sobre las bondades de este arte. Scorsese es un excelente director, es un amante del cine, es una persona de mucha fe y todo esto se ve reflejado en toda su filmografía. Por eso es que estuvo esta semana en Tilt Up. Si te gustó el programa, suscríbete y seguinos por las redes de Esdrújula TV. Muchas gracias.